Bueno, arrancamos con este análisis ejecutivo. Hoy vamos a dejar un poco de lado la teoría de los libros y nos vamos a poner el sombrero de consultoría estratégica de alto nivel para hablar de algo que literalmente es el pan de cada día, la negociación. Quienes toman decisiones en el mundo corporativo viven enfrentando escenarios súper complejos con proveedores, con socios, con clientes, pero ojo aquí, la verdadera clave del éxito no está en llegar a la mesa a ver qué se nos ocurre, sino en diagnosticar esa mesa mucho antes de sentarnos. Así que, ok, vamos a meternos de lleno en esto para cambiar un poco el chip y pasar de ese regateo reactivo a una estrategia analítica pura. Seguro han escuchado ese mito fuertísimo en los negocios de que el mejor negociador es el que llega, golpea la mesa, habla más fuerte que todos y no cede ni un milímetro, ¿verdad? Pues la realidad es otra historia. Los grandes acuerdos comerciales casi nunca se caen por términos que sean inaceptables, se caen por puras trampas emocionales. Estamos hablando del miedo, la prisa, el ego enorme o de plano una severa falta de preparación. Quien realmente domina una negociación no entra a una sala para ver qué sale o para ganar una pelea de egos. Entra con un método clarísimo para decidir si el acuerdo que está enfrente es mejor que las alternativas que ya trae en la bolsa. Piénsenlo un segundo. ¿Qué pasa realmente cuando una negociación la maneja el ego y no la estrategia? Esta es una pregunta fundamental. Cuando el ego toma el volante, la plática se vuelve un concurso de a ver quién gana, en lugar de enfocarnos en qué problema estamos resolviendo. Las partes se aferran a posiciones súper rígidas y se olvidan de los intereses reales que hay de fondo. ¿Y qué pasa? Pues terminamos en un estancamiento destructivo y carísimo, o firmando acuerdos frágiles que a los 3 meses ya nadie está cumpliendo. Por eso la estrategia nos exige sacar las emociones de la ecuación. Hay que tratar la negociación casi como una cirugía técnica. Y para hacer esa cirugía usamos el semáforo diagnóstico. Esta herramienta nos permite evaluar la mesa de forma casi matemática antes de comprometernos. Así como un doctor no te opera sin ver tus análisis, el liderazgo de una empresa no debe negociar sin encender este semáforo. Es muy sencillo. Está en verde cuando vemos que hay margen para movernos y tenemos intereses en común. Ahí, luz verde. Negociamos con todo. Está en amarillo cuando nos falta información clave o hay límites muy estrictos. Ahí vamos con pies de plomo, delimitando la agenda sin cerrar nada aún. Y el rojo, bueno, el rojo es cuando detectamos mala fe, cuando el margen es cero o hay un riesgo altísimo de que nos quieran jugar chueco. En rojo, seguir negociando no sirve. Es momento de jalar la palanca de emergencia. Y esa palanca de emergencia o red de seguridad tiene un nombre técnico muy preciso, el MAN, o sea, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Este concepto es, por mucho, nuestro escudo definitivo contra las trampas emocionales. El MAN es la mejor ruta realista, completamente legal y ejecutable que tenemos a la mano si de plano no logramos cerrar el trato en esa mesa. Tener esto clarísimo antes de empezar es lo que salva a los equipos ejecutivos de terminar aceptando tratos terribles, ya sea por puro cansancio, por la presión de los jefes o por ese miedo psicológico de irse con las manos vacías. Entonces, el punto crucial aquí es cómo aplicamos esto en el calor del momento, ¿no? Para evaluar fríamente si un acuerdo propuesto es realmente mejor que nuestro MAN, tenemos que seguir un protocolo de 3 pasos. Primero, hay que rascarle debajo de esas posiciones rígidas para encontrar los intereses reales, es decir, qué necesita realmente la otra parte. Segundo, y esto es clave, jamás acepten un número o una exigencia sin pedir criterios objetivos y externos que lo justifiquen. Nada de porque así es el mercado, pidan los datos. Y tercero, pongan frente a frente lo que les ofrecen en la mesa contra su MAN. Si la propuesta no supera su MAN, retirarse no es un fracaso, señores, es una victoria estratégica absoluta. Para aterrizar todo esto, imaginemos un caso clásico de la vida real. Tenemos a una empresa de alimentos que contrata a un proveedor de empaques. Todo va bien, pero a la mitad del contrato, el proveedor lanza una bomba, un incremento sorpresa del 18% porque, según él, sus materias primas subieron de precio. Típica situación de altísimo estrés. Los presupuestos se van al cielo, el reloj corre y la presión para ceder es brutal. Naturalmente, la primera reacción de la empresa es ponerse a la defensiva. En este punto, la mesa está en un color amarillo súper volátil, a nada de convertirse en un rojo total. Y esto ilustra de manera brillante lo que pasa cuando nos gana el instinto frente a la técnica. En la escena incorrecta que vemos todo el tiempo, el comprador se pone rígido. A ver, el contrato ya está firmado y me lo respetas. El proveedor, obvio, contraataca, amenaza con frenar las entregas y de repente ya estamos en un mar de gritos, demandas y penalizaciones. La relación se rompe y la empresa se queda sin empaques. Pero, si aplicamos la corrección técnica, el panorama da un giro total. En vez de chocar de frente, la estrategia nos dice, frena, entiende de dónde viene ese costo, pide cotizaciones de mercado para validar y explora ajustes que no terminen quebrando a ninguna de las dos partes. Al aplicar esta técnica, vean cómo se destraba el problema paso a paso. Primero, se acredita de manera súper objetiva que sí, efectivamente el cartón subió un 22% a nivel internacional, y esto se valida con cotizaciones independientes.
Ya con ese dato frío, la mesa automáticamente pasa de amarillo a verde. Entonces, acuerdan un incremento, pero menor al exigido, que además es estrictamente temporal y se va a revisar cada 3 meses. Y aquí viene la genialidad. Para compensar al proveedor, la empresa le mejora los tiempos de pago. O sea, en lugar de pagarles a 45 días, les pagan a 20. Al enfocarse en intercambiar valor y no solo pelear por el precio, aseguraron sus empaques y salvaron la relación comercial sin necesidad de llegar a las amenazas. Pero a ver, ¿qué pasa cuando la cosa no es tan civilizada? Como profesionales tenemos que estar blindados para esos momentos inevitables donde la otra parte se pone agresiva, lanza ultimátums o usa tácticas de poder inamovibles. Imagínense que les dicen algo tipo, ¿es esto o nada? O parece que no entiendes cómo funciona este negocio. Ahí la mesa acaba de entrar en un rojo profundo. El instinto nos va a gritar que devolvamos el golpe. Pero ojo, contraatacar es exactamente lo que la otra persona quiere que hagamos para desestabilizarnos por completo. La respuesta técnica a esto es una guía rápida que en consultoría llamamos el jujitsu de la negociación. En el jujitsu real, tú no bloqueas la fuerza bruta del oponente con más fuerza, la rediriges. En una junta, esto significa pausar la discusión y jamás defenderte en automático ni atacar su postura. Si alguien lanza un ataque personal, la regla de oro es separar a la persona del problema. Desvías esa energía y la conviertes en una pregunta técnica. En vez de decir, tu propuesta es un disparate, la jugada analítica es decir, oye, ayúdame a entender qué criterio externo usaste para calcular este número. Al transformar esa agresividad en una búsqueda de datos objetivos, neutralizas el ataque por completo y recuperas el control de la mesa. Vamos a unir todas las piezas. Fíjense en esto. Tener este control emocional, saber leer el semáforo y no doblarnos ante la presión extrema, todo eso viene de un solo lugar, la preparación previa. Un aplastante 80% del éxito en cualquier negociación tasa muchísimo antes de decir la primera palabra en la sala. Cuando preparamos nuestros intereses a fondo, buscamos los criterios independientes y sobre todo cuando construimos un man súper sólido, eliminamos de raíz esa necesidad emocional y psicológica de querer ganar la pelea. Nos quita el miedo y nos da una dirección clarísima. Para ir cerrando nuestro análisis, les quiero dejar una idea rebotando en la cabeza. Cuando el semáforo está en rojo y todo se ve en contra, el que tiene el verdadero poder no es el que alza más la voz. El poder real lo tiene quien tiene la libertad estratégica de levantarse y marcharse, justamente porque construyó un gran man. Piénsenlo, si hoy mismo no tuvieran la obligación de firmar un acuerdo a como dé lugar, ¿cómo cambiaría la audacia, la creatividad y la firmeza de su estrategia para el día de mañana? Reflexionar sobre esta libertad es el primer gran paso para empezar a negociar no con el estómago, sino con verdadera maestría técnica.